eres tú mi Jesús. El único motivo para vivir, eres tú mi Señor. Mi única verdad está en ti, mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, grande, majestuoso, eres fuerte, invencible. Tú eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible. Todopoderoso, eres todopoderoso, grande y majestuoso, fuerte, invencible. A ese Dios adoramos. Eres todopoderoso, grande y majestuoso, y no hay nadie como tú. No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie como. Dile, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie como tú. No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie como tú. No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie como tú. Y no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie como tú. No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande, majestuoso. Como tú, tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, invencible, no hay nadie. Tú eres todo poderoso, grande y majestuoso. Es invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo, tú eres grande, tú eres fuerte, y no hay nadie como tú. Tú eres todo. Eres grande, Señor, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Él es nuestro Dios todopoderoso, el que nos ha dado el aliento de vida, el que nos sostiene cada mañana.
Hoy tu viento los cuatro vientos sopla, y llénanos con tu gloria. Sopla, Espíritu, sopla, aliento del cielo, danos vida. Sopla, Espíritu, sopla, aliento del cielo, danos vida. Mi corazón es tu casa, mi corazón es tu casa, ven y llénalo de ti. Mi corazón es tu casa, mi corazón es tu casa, mi corazón es tu casa, ven y llénalo de ti. Entrégale tu corazón. Mi corazón es tu casa, mi corazón es tu casa, mi corazón es tu casa, ven y llénalo de ti. Mi corazón es tu casa, mi corazón es tu casa, mi corazón es tu casa, ven y llénalo de ti. Sopla, Espíritu, sopla,
fluyendo sobre nosotros cada día, Padre. Mi corazón es tu casa, mi corazón es tu casa, mi corazón es tu casa, ven y llénalo de ti. Mi corazón es tu casa, Señor. Mi corazón es tu casa. Mi corazón es tu casa. Ven y llénalo de ti. Entrégale tu corazón. Mi corazón es tu casa. Mi corazón es tu casa. Mi corazón es tu casa, ven y llénalo de ti. Sí, amado Dios, nos entregamos nuestro corazón. Adora al Señor en esta mañana, dale palmas al amado, dile lo que sientes en tu corazón a Él. Es tiempo de adorar al Señor, de proclamar su nombre. Gracias, soberano. Amén y amén. Muy buenos días, tome asiento por favor en este primer culto de este día. Es un tiempo especial para adorar, proclamar y exaltar al amado. Sabe, usted cantaba y cantábamos que grandes son sus maravillas. Y uno tiene que ser sensible para discernir lo que el Señor está haciendo. Primeramente, grande y maravillosa es la obra que ha hecho en cada uno de nosotros. Usted y yo somos un testimonio viviente de la intervención de Dios en nuestras vidas. Porque el Señor nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz admirable. Nos ha sacado del reino del enemigo de nuestras almas para traernos al reino de su amado Padre. Y ahí es a donde estamos establecidos y uno tiene que tener gratitud en el día a día por esta gran obra que ha hecho en nosotros de redimirnos, quiere decir comprarnos, recuperarnos para el Padre por el pago que Él ha hecho entregando su vida ahí en la cruz del Calvario. Pero además el Señor está obrando permanentemente y es bueno poder ver, discernir lo que el Señor está haciendo. Por eso es importante conocernos unos con otros, porque al conocer a otros uno puede ver lo que Dios está haciendo en otra vida, en otro matrimonio, y permanentemente uno ve la intervención de Dios. El tema es que si uno no se relaciona puede llegar al extremo de decir, de repente Dios no está haciendo nada en esta generación. Pero Dios no solo hace en esta generación, cada día Dios está interviniendo y eso desafía nuestra fe y también nos permite crecer en fe al ver cómo Dios responde el clamor de su pueblo. Amén. Es por eso que queremos que permanentemente también sean fieles para orar unos por otros, como dice la Escritura, tener una actitud de oración, no solamente por nuestras necesidades, sino también orar por otros. Y si no sabe por qué orar, el tríptico que usted tiene en su mano tiene bastantes temas para poder cubrir tanto los misioneros que están en el campo, algunos otros compromisos que hemos asumido de cubrir otros misioneros y además ore por la iglesia, ore por los ministerios, ore por, ¿no es cierto? Cuando uno empieza a orar, bueno, como que el tiempo se va rápidamente, uno puede estar orando mucho tiempo cuando oramos por otras necesidades. Y sabe, si uno tiene una actitud de ir al trono de la gracia para buscar el oportuno socorro, el auxilio, la provisión, la sanidad de otros, sin lugar a duda Dios intervendrá y obrará a favor nuestro también. Así que no se quede orando simplemente por sus necesidades, vaya a otra dimensión en cuanto a la oración y puede participar en los espacios de oración de la iglesia. Todos los días martes tenemos 2 horas de oración, los días viernes un culto orientado a la oración por las necesidades, los días sábados hay 6 horas a donde la iglesia está abierta para participar del ayuno y la oración. Y además hay otra lista donde usted, si desea, puede inscribirse y tomar en alguna hora del día, cualquier hora del día, y ser parte de una cadena permanente de oración que tiene la iglesia. Usted puede elegir el día y la hora. Y entonces
ser parte de aquellas personas que oran, interceden a favor de las necesidades de la iglesia y también no solamente local, nacional y mundial, poniendo ante el trono de la gracia todas estas necesidades. Asuma el reto de poder ser un intercesor, si usted así lo desea, puede inscribirse con el cuerpo de, ¿no es cierto?, ministerial. Todos los otros obreros deberían estar ahí por una cuestión de ética ministerial. Si uno está en el ministerio, no puede ser que no sea parte de la oración permanente de la iglesia. Y no se olviden de orar por los misioneros que están en el campo, cada uno con sus realidades en particulares, en la medida que le damos también los distintos informes que ellos envían, y además el Espíritu Santo siempre traerá carga específica, ¿no? Y esa es una obra que él hace, y más de una vez uno termina orando por algo que no sabía, pero que el Espíritu Santo nos guía a orar por esas necesidades. Sea parte de todo esto, porque de esa manera también nos vamos a alegrar cuando veamos la respuesta de parte de Dios. Amén. Quiero desafiar al cuerpo obrero, no están todos ahora, pero les vamos a estar además dando una información. El domingo 24, no es el que viene, dentro de 15 días, después del segundo culto tendremos un encuentro de obreros, así que separe su agenda, vamos a estar en este lugar algunas horas. Después del segundo culto nos quedaremos en el templo para una reunión con todos ustedes, un tiempo de búsqueda del rostro del Señor y también de ver algunos temas de la iglesia local. Muy bien, sin más, voy a invitar a la hermana Flor, está con nosotros, es una bendición que haya venido. Muy bien, orábamos y decíamos que justamente la íbamos a tener en estos días aquí. Anoche ya ha podido estar con los jóvenes y hoy es una bendición que la podamos tener en los dos cultos. Y ore, cúbrala en oración. Tiene por delante 2 meses muy saturados de visitar muchas congregaciones, de ir a muchos lugares y también para poder disfrutar de la familia, ¿no? Así que, Flor. Muchas gracias, Luis, que Dios te bendiga. Gracias. Amada iglesia, buenos días. Amén. Es para mí una alegría volver a estar con vosotros. Me parece que fue ayer que me fui y ya estamos nuevamente. Llegué el domingo pasado, sobre las 8:30 estaba llegando a casa. A Lima aterricé a las 10 de la noche, pasé la noche en el aeropuerto, pero se me hizo rápido a las horas porque estuvieron ahí 4 esperándome y platicamos, cenamos y bueno, y se pasó pronto. No quise salir del aeropuerto por tema, eran pocas horas y la cosa es que a las 6 de la mañana ya viajaba a Trujillo. Digo todo esto para que sepáis un poco a veces cómo todo lo que tenemos que pasar, pero en medio de eso hay alegría, hay bendición. Llegué el domingo muy cansada, 2 noches sin dormir, así que el domingo después de tomar el desayuno dormí todo el día y además venía bastante mal. Me habían detectado ya desde el mes de enero, vengo sufriendo de bronquitis y se ha desencadenado en asma, pero yo estoy llorando y creyendo que no, que eso es una mentira y que no tengo nada. Y en estos días ya me he sentido mejor. Claro, llegué mal y el día lunes fui al médico, gracias porque fue la iglesia, que también me llamaron los pastores y me dijeron que hay un médico, un neumólogo muy bueno. Y bueno, fui y yo creo que también Dios y la medicina y todo, y ya he sentido en estos días bastante mejoría y estoy bien, amén, para continuar, para seguir avanzando. Anoche de manera oficial estuve con los jóvenes y digo oficial porque oficialmente empecé la gira misionera, esa mini gira que tengo 2 meses y medio hasta el 25 de septiembre que estoy en Perú. Claro, la idea del departamento era que yo me quede más tiempo y yo también desearía quedarme más tiempo, tal vez hasta diciembre, pero hay cosas ya asumidas en agenda que no se pueden retrasar. Digo no se pueden retrasar porque ya lo tenemos desde hace unos años planificado y tenemos que continuar. Mientras todavía a una persona que me tome el relevo, que tenga esa pasión, pues los líderes me dicen, Flor, no hay y todavía tienes que continuar. Así que, amén, obedecemos al que es nuestro jefe y ya hay cosas pendientes. Así que yo regreso a finales de septiembre. Había iglesias que me escribían que hermana, le esperamos por Huancayo en octubre, le esperamos en tal sitio en noviembre. Y yo digo, no, que yo estoy solamente hasta septiembre. Todas las iglesias que pueda llegar hasta el 25 de septiembre,
Pues gracias a Dios, las iglesias que no pueda, de alguna manera enviaremos en estos días un informe y para que se puedan enterar todo lo que estamos haciendo y cómo el Señor en su bondad está usando nuestra vida para poder seguir extendiendo la palabra. Amén. Daros las gracias, iglesia. Muchas gracias por vuestro apoyo, muchas gracias por vuestro cariño, porque anoche agradecí a los jóvenes, pero también quiero agradecer a toda la iglesia que cada vez me sorprenden. Este año, en mayo, el día de mi cumpleaños, la iglesia fue muy generosa, me mandaron muchos saludos, me mandaron un vídeo y fue de veras gratificante poder ver eso y saber de que hay personas que Dios pone en su corazón que nos recuerdan, que nos aman, que nos miman, que nos bendicen. Amén, gracias. Todo lo que vosotros hacéis para vuestros misioneros, pues Dios los recompense mucho más. Dice que Dios bendice al dador alegre. Amén. Así que vamos cada día a ser dadores alegres, no solamente en las ofrendas, sino en todo, en nuestro cariño, en el deseo de bendecir a los demás. Vamos a bendecir. Gracias a todos, gracias a nuestros pastores, gracias a todos los hermanos que también algunas veces han sido como esa agua fresca en el desierto, que ha llegado un mensaje. Algunos me escriben al Facebook en mensaje oculto poniéndome, y yo sé que es Dios usando las vidas, que sé que son de esta iglesia, poniéndome un pasaje bíblico, poniéndome unas notitas. Y de veras que a veces ha llegado en momentos así como una palabra que en ese momento necesitaba. Ese rema que venía de parte de Dios. Gracias. Gracias por dejarse usar por Dios y por todo lo que vosotros hacéis, no solamente conmigo, sé que lo hacen con todos los demás misioneros. Que Dios siga bendiciendo y llevando a nuestra iglesia a donde Él quiere, porque hay mucho más. Amén. Hay más, no solamente es lo que tenemos, ya tenemos muchas bendiciones, pero hay más. El Señor no cesa de bendecir a su pueblo. Cuando le creemos, el Señor tiene más y más y más para nosotros. Amén. Pues a la hora que vamos ahora a ir a la palabra, y cuando esté en la palabra compartiré algunas cosas de cómo Dios viene haciendo, lo que Dios viene haciendo en mi vida, y vamos a ir pues haciéndolo a través del estudio que en esta mañana he preparado. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y ahí sentados como estamos, pero con mucha atención, vamos a leer Romanos capítulo 8 y voy a leer desde el versículo 12. Y en sí los pasajes que en esta mañana vamos a meditar son a partir del 14. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hasta ahí. Todo el capítulo 8 es muy rico en muchas cosas, pero netamente en nuestra vida en el espíritu. Un poco esa antítesis de la carne y el espíritu. La lucha que hay entre la carne y el espíritu. En este día el tema que tengo es, ¿realmente somos hijos de Dios? ¿Y cuáles son las connotaciones de un hijo de Dios? Pedí al Señor como ayer para los jóvenes yo tenía todo preparado y Dios a la tarde me cambió todo el mensaje. Hoy no, hoy yo lo había ya esta semana, estaba orando y desde que supe que predicaba ya tenía este tema y cada vez el Espíritu iba dándome confirmación de que era el tema, poniéndome algunas cosas más. Pero ayer me cambió todo el mensaje y cuando compartí en la noche fue lo que realmente sentí la iglesia y los jóvenes recibieron. Un mensaje retador, desafiante.
Ayer hablábamos sobre 3 cosas que están en la palabra, sobre el hecho de no estar en el lugar llamado boquín, que es un lugar de llanto, y a veces muchos nos gusta estar en ese lugar. Luego hablamos del Icabod, que a veces estamos en ese Icabod sintiéndonos sin gloria, sin honra, que no valemos nada. Traspasamos esa gloria que Dios nos ha dado y otros son los que vemos que gozan. ¿Por qué? Porque no nos paramos firme en Dios. Y antes de empezar la lucha ya estamos derrotados. Y terminábamos diciendo con la palabra esfuérzate. Boquín y Cabot, esfuérzate. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga el Señor lo que bien le pareciere. Relato esto porque tiene un poco que ver con lo que en esta mañana yo quiero que podamos ver. A la luz de la palabra vamos a ver 3 vocablos en griego, 3 términos griegos. Hace unos meses el Señor, a mí soy de las personas que me encanta estudiar la palabra, pero netamente ir a la raíz de la palabra. Ir cada término, qué significa, qué más podemos aprender de una sola palabra. Y claro, y el Señor me decía, así como tú te preparas y como tú entiendes, también quiero que mi iglesia entienda. Y yo decía, Señor, pero claro, los idiomas no son para ir a hablar a la iglesia en hebreo, en griego, son para que nosotros podamos hacer mejor nuestra enseñanza, nuestro estudio. Y el Señor sentía que el Señor me decía, pero ir dándole para que mi iglesia entienda, que sepa la diferencia entre lo que significa ser un hijo normal, común, y un hijo que yo quiero. Entonces en esta mañana, basado en lo que significa ser hijo de Dios, vamos a ver 3 vocablos, 3 términos. El término technion, para los que anotan, technion, T-E-X-N-I-O-N, technion, technon y juios. 3 términos, y vamos a ver qué significan esos 3 términos en la vida de un creyente, de un hijo de Dios, de aquel que decimos soy hijo de Dios, pero realmente eres un hijo de Dios. Y vamos a empezar viendo un poco el contexto en el que se desarrolla el libro de Romanos. Cuando nosotros leemos las epístolas de Pablo, vemos que Pablo fue un siervo de Dios, es un siervo de Dios, porque el que es de Dios, pues no pasa, no siempre él sigue vivo, sus enseñanzas y todo lo que el legado que él nos dejó. Un siervo de Dios que él, su teología netamente fue el Cristo resucitado, proclamar a Cristo resucitado, aquel a quien él no conoció en persona, pero sí se presentó y pudo tener claro que Cristo había resucitado, y si ha resucitado está vivo, está presente. Y por eso él decía, ¿no? Cristo ha resucitado, y si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Él tenía tan claro en lo que creía y en eso él se cimentaba. Entonces, yo te digo, amado hermano, que nosotros, tú y yo, si vivimos en nuestra vida cristiana y tenemos el tiempo que tengamos de creyente, tenemos que tener claro en quién hemos creído y tener claro cuál es nuestro caminar con Cristo y cómo voy cada día teniendo esa relación con Dios, una relación que nadie me puede quitar. Hay diferencia entre saber de Dios, conocer de Dios y conocer a Dios. Si me está siguiendo, va a entender, pero si está en otras cosas, ahí se va a quedar. Eso ya es problema tuyo, no mío. Hay diferencia entre conocer de Dios, aprender de Dios. Tú lees la Biblia, aprendes de Dios. Tú estudias teología, que eso está bien y todos deberíamos estudiar. Aprendes de Dios, está bien. Pero si solamente te quedas ahí, tú vas aprendiendo y el globo se va inflando y te quedas ahí. Pero recuerda que un globo le pinchan y quedó que no tiene nada. Pero la diferencia está cuando tú conoces a Dios, eso nadie te puede quitar. Conoces de Dios, las dos cosas tienen que ir paralelas. Conoces de Dios y conoces a Dios. ¿Cómo se conoce a Dios? ¿Cómo conozco a Dios? Me decía un alumno que ya estaba por graduarse. Un día le llamo y le digo, ¿tú conoces a Dios? Claro, yo conozco a Dios. Y un alumno de estos que son buenos. Bueno en todo, pero su vida no había sido totalmente, su carácter, el carácter de Cristo en su vida no estaba. Le digo, tú eres excelente, ¿tú conoces a Dios? Sí, claro, yo conozco a Dios y Le digo, yo te estoy preguntando si conoces a Dios, no si conoces de Dios. Conoces de Dios porque eres muy buen alumno, pero ¿tú conoces a Dios?
Me dice, no hay diferencia. Le digo, claro que hay diferencia. Cuando uno conoce a Dios, sabe cómo Dios ministra nuestra vida, cómo Dios trata conmigo, cómo Dios moldea mi carácter, cómo Dios viene y me ayuda en momentos en que yo no puedo, cómo Dios en momentos de enfermedad viene y me sana o me hace que yo pueda tener paz en medio de toda esa situación que estoy pasando. Cuando vamos a tomar decisiones, cada uno, el que conoce a Dios, sabe cómo Dios trata con nosotros. Que eso no es general, eso no es un principio igual para todos. Conocer a Dios es intimidad. Por eso el profeta Jeremías decía, solamente el que está en la presencia de Dios, en esa intimidad con Dios, puede hablar, puede oír, ¿no? Y puede ver y puede oír. Esos dos términos. Solamente el que está en la presencia de Dios puede ver y puede oír la voz de Dios y ver aquello que Dios quiere que veas. Cómo está el mundo, cómo está la sociedad. Ya no solamente con tus ojos naturales, puedes ir más allá y puedes tú tener esos motivos de intercesión, motivos de decir, Señor, se desgarra mi vida porque en ese Señor deseo, estoy mirando como tú miras la humanidad. Entonces la diferencia entre conocer de Dios y conocer a Dios, hay diferencia. Y el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, el comprometido, va a este segundo nivel. No solamente conoce de Dios, sino que las dos cosas lo lleva de manera paralela. Conoce de Dios y conoce a Dios en su relación día a día. Y ese conocer a Dios va creciendo, va creciendo. ¿Sabe qué pasa, amados hermanos? Que a veces uno se da cuenta que nos falta mucho conocer a Dios. Porque no tenemos ese tiempo con nuestro amado. No le damos el lugar que Él merece. Y por eso nuestras vidas muchas veces son vidas así. No esas vidas que Dios nos ha dicho que tenemos que vivir vida abundante. Una vida abundante en Él. Una vida que descansa en Él. ¿Qué significa descansar en Dios? ¿Tú descansas en Dios? Otro dice, ¿pero qué es descansar en Dios? Es tener una absoluta confianza en que tú descansas, que le crees a Él. Así tú estés viendo que todo está en contra tuya, pero tú le crees a Dios, tú le crees a sus promesas. Tú le crees lo que Dios ha dicho, no crees lo que ves, no crees lo que tu mente dice, tú le crees a Dios. Y esa es la diferencia, cuando le creemos a Dios. Entonces, Pablo escribe su libro de Romanos, es un libro donde nos va a enseñar las grandes verdades que Dios nos ha dejado. Es el libro de Romanos llamado también el Evangelio de la Gracia. La iglesia de Roma era una iglesia doctrinalmente sana, no necesitaba tener más conocimiento, Pablo los había instruido, pero una iglesia que necesitaba la práctica. Entonces Pablo viene y reafirma a los romanos por medio de esta carta, reafirma en temas que él sabía que ellos necesitaban tenerlo más claro, sobre el pecado. En Romanos vas a encontrar temas del pecado, la gracia, la salvación, la justificación, la santificación, la redención, la muerte, la resurrección de Cristo. Y también vas a encontrar en Romanos una fuerte preocupación de Pablo por la iglesia, por el pueblo de Dios, por Israel. Todo Israel será salvo y con salvación eterna. Entonces, nosotros podemos ver ahí que esta carta de Pablo a los romanos es una carta donde él quería afirmar de manera práctica toda la creencia que ellos tenían. Ya no solamente en la mente, sino de forma práctica. Por eso él viene y en este pasaje que hemos leído hace diferencia, sobre todo en el versículo 14 y en el versículo 16. Hay diferencia entre dos términos de hijos. Mira el 14 lo que dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ese hijos de Dios, en el original, la palabra que está ahí es huios. Huios. Y la palabra que está en el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La palabra que está ahí es tecno. Entonces tú dices, hermana, pero ¿qué diferencia hay? Ahora te explico. La diferencia entre ser hijo de Dios y criatura de Dios, eso lo tenemos claro, ¿verdad? Muchos, cuando tú vas a evangelizar,
A mí me ha pasado, todos dicen, tú evangelizas a alguien que no está en nuestras filas y dice, no, yo también soy hijo de Dios. Yo creo en Dios. No, tú le dices, tú eres criatura de Dios, pero no eres hijo de Dios. Tú has hecho esa decisión, has dejado que el Señor sea el que gobierne tu vida, o gobierna tu vida los ritos, la tradición, la Iglesia Católica Romana y en fin. Aunque hoy en nuestras filas también hay muchos que son demasiados tradicionales. Y se olvidan que nuestro Dios es un Dios que cada día nos va enseñando y nos va sacando de esa tradición, de ese conformismo. Entonces la diferencia entre no todos somos hijos de Dios, solamente hijo de Dios aquel que ha aceptado, aquel que le ha recibido, Juan 1:12. Más a todos los que creen y los reciben, ellos son llamados, son hechos hijos de Dios. Y ahí la palabra para hijos es la palabra tecnon. Entonces hasta aquí tenemos dos palabras, la palabra tecnon y la palabra huios. Quiero que vayamos a otra palabra que está en Hebreos 5, 13 y 14. Hebreos 5, 13, 14. Bien, dice ahí lo siguiente, Hebreos 5, 13 y 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos bien ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Wow, esto es fuerte. Versículo 13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Y ese niño también es la connotación de hijo, pero la connotación ahí es tecnion. Entonces, ¿cuál es la diferencia de estos tres términos? El término tecnion se usa para un niño, para un bebé, un recién nacido, tecnion. Un recién nacido, uno que recién viene a la familia de Dios, pero se queda en ese estado, no crece. Siempre está participando de la leche espiritual. Siempre solamente quiere recibir lo básico. Entonces, es un inexperto en la palabra. Él no está preparado para un alimento sólido. Y lamentablemente, en nuestras filas, a veces con tristeza tenemos que reconocer que hay muchos tecnion. Un tecnion es un bebé espiritual. Un tecnon es un hijo de Dios natural que viene al Señor, Juan 1:12, le acepta, le recibe, pero comienza a desarrollarse, comienza a crecer de a poco. Va creciendo, va tomando y sobre todo lo que hemos leído en Romanos, y el Espíritu mismo le da confirmación, le da evidencia de que es hijo de Dios. Pasa a ser de la familia de Dios. Pero la diferencia es entre ser un juío de Dios. Y Cristo nos invita a que ya no te quedes en tecno. Todos somos tecno, todos somos hijos de Dios. Pero mira, y cuando yo entendí esto dije, wow, qué lindo. He sido tecnon, pero ahora soy juíos como Cristo. Juan, en su libro, en el Evangelio de Juan, él no utiliza la palabra juíos para nadie, solamente para Cristo. Pero Cristo, Jesús, siendo un juíos, aquel que tuvo la confirmación del Padre el día de su bautizo, cuando fue bautizado, recuerda esa confirmación del Padre, dice la presencia del Espíritu que dijo, este es mi Hijo amado. Ahí la palabra para hijo es juíos. Este es mi juíos, amado en quien tengo complacencia. ¿Qué significa juíos? Juíos significa un hijo que ha asumido un compromiso, un hijo que ha madurado, un hijo que es un responsable, un hijo que entiende las cosas del reino, aquel que es guiado por el Espíritu Santo. Por eso cuando hemos leído en Romanos, ¿no? Dice, Romanos, voy a volver a leer, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Solamente aquel que es guiado por el Espíritu, aquel que vive en el Espíritu, cada día se esfuerza en hacer, en obedecer al Padre,
ha llegado a ese compromiso, a esa madurez, a esa responsabilidad. Es un juicio de Dios. Y quiero que entendamos cómo Cristo nos habla de lo que significa ser un juicio de Dios. En las bienaventuranzas, en Mateo 5:9. ¿Qué dice Mateo 5:9? Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y figúrense, por eso la bendición cuando uno va a los originales. Y ese hijo de Dios no utiliza la palabra ni tecno ni tecnion. Utiliza la palabra juíos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados juíos de Dios, hijos de Dios. ¿No te alegras tú que Dios te pone en el mismo nivel que Jesús, que su hijo? Qué alegría, ¿verdad? Qué alegría que ya no soy solamente un hijo común, un tecno, sino que Dios me da el privilegio de avanzar un poco más, de ir un poco más, de ser un juicio como Él. Y luego también encontramos en ese mismo pasaje de Mateo 5, versículo 44-45, donde dice, y lo está diciendo en el sermón del monte, las bienaventuranzas, nuestro amado Señor, y Él dice, amad a vuestros enemigos, orad por los que os maldicen, por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, para que seáis juíos de Dios. Entonces el Señor nos reta, primero, bienaventurados los pacificadores, segundo, bienaventurados aquellos que aman, pero no aman solamente a los que te tratan bien, sino aman a tus enemigos. Y eso de veras, cuando yo he entendido eso, es una bendición que te abre un entendimiento y te da una cosmovisión grande. Hoy en estos tiempos que estamos viviendo, sobre todo en la parte de Medio Oriente y Asia, que la situación está bastante alarmante, difícil, toda la situación que desde hace 2 años se viene dando con el grupo terrorista ISIS, pero ya estos son los ultra. Todo ese odio que ha nacido por los cristianos, las formas horrendas de muerte que están habiendo. Hoy las estadísticas dicen, si alguna vez alguien se ha asombrado al ver un vídeo de lo que pasó en el siglo I de la iglesia, hoy queda chico todo aquello de lo que hoy está viviendo la iglesia del Señor en estos tiempos. Hermanos de nuestras filas, hermanos del cuerpo de Cristo, donde tú y yo somos parte de ellos. Y si eso no nos conmueve, si eso no nos lleva a orar, no solamente por los hermanos, a orar por los enemigos nuestros, si no somos juíos para orar por estos enemigos, nos estamos quedando, iglesia del Señor. Hoy es cuando tenemos nosotros que estar dispuestos. Y aquí quiero compartir un poco lo que Dios viene haciendo en nuestro ministerio. Digo nuestro ministerio, porque a veces la arrogancia que tenemos es decir mi ministerio, pero no es mi ministerio, porque no hay llaneros solitarios en la obra del Señor. En la obra del Señor somos un equipo, somos un cuerpo, y es nuestro ministerio. Yo he ido con mis pies, me encantó, ahora desde ahí estaba viendo, yo he ido con mis pies. Pero qué bueno, que hay muchos aquí que están conmigo con sus oraciones, con sus ofrendas. Anoche me emocionaba cuando los jóvenes decían que tienen un mes que están orando por cada misionero. Y qué bueno, porque eso lo sentimos. Hoy cuando he subido a orar por los niños, saber que los niños también nos conocen, que oran, eso a mí me quebranta porque... Pero es de emoción, de gozo, de saber que no estamos solos, que a veces el enemigo bombardea. No nos bombardea en momentos difíciles, está solo, más solo que la una. Y aunque uno reacciona y dice, no estoy solo, Cristo está a mi lado. Pero no es así, está la iglesia del Señor, estamos ahí juntos. Amén, juntos, aleluya, juntos para poder servirle al Señor. Porque son ustedes, pero es Dios en ustedes sobrando para traerme bendición. Entonces, hermanos, cuando uno está sirviéndole al Señor, uno está firme, está siendo juicios de Dios. Ese hijo de Dios, responsable, maduro, comprometido, un hijo que va creciendo, que obedece, un hijo que no le teme a lo que Dios te pide porque le estás mirando a Él y vas en el poder de Él. Estás obras cada día y caminas en el poder del Espíritu Santo, vives
viviendo en el poder del Espíritu Santo, es que la cosa totalmente cambia. No hay nada que te detenga, no hay nada que te limite, no hay nada que tú no puedas hacer. Por eso, hermanos, en esta mañana mi deseo es también desafiarlos. Ya no te quedes siendo solamente un bebé espiritual, un tecnion. No te quedes siendo un tecnon, un hijo que todos somos, y no te quedes ahí, sino que desafíate a ir más allá, a decirle: Señor, yo quiero ser como tú. Cuando cantamos, ¿no? Quiero ser como tú, Señor, quiero ser un juicio, quiero obedecerte, quiero, Señor, ir a ese sacrificio que me pides, quiero, Señor, tener mayor compromiso, quiero ser responsable. Pero tu compromiso o tu trato tú y Dios, no necesitas de repente que alguien esté detrás. Cuando una persona crece, cuando una persona es madura, las cosas cambian. Cuando uno puede ver en la Biblia cómo la vida de Jesús después de su bautismo fue totalmente una vida que tuvo ese sello de Dios. En el momento que Dios aprueba y que dice: este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Hasta ese momento no habíamos visto milagros de Jesús, pero desde ese momento vemos muchos milagros. Los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, los leprosos son sanados, los muertos son resucitados, los endemoniados son liberados. Hay poder, hay obra maravillosa de Dios. La gente es cambiada, la gente es restaurada. Dios transforma corazones a partir del momento en que pasamos de ser tecnon a juíos. La vida de Jesús fue transformada, pero tu vida y la mía también tiene que ser transformada si le dejamos. Cuando pasamos de ser tecnon, simplemente hijos, que a veces no pasa nada, no sucede nada. Cuando dejamos que Dios haga en nosotros y nos ayude a hacer juicios, las cosas comienzan a ser diferentes. Tú puedes bendecir a las personas, tú hablas y puedes sentir como una persona. Tú puedes ser de mucha bendición, puedes a esa persona ayudarle a liberarse, ayudarle a que pueda crecer más de lo que ya tiene. Le puedes ayudar a que esa persona pueda ver, porque a veces hay personas que tienen algo y no pueden ver, pasan los años en su vida cristiana y no han avanzado. ¿Por qué? Porque no maduran, porque no se han comprometido plenamente con Dios. Por eso en esta mañana, esta enseñanza, esta prédica, como lo llames, el propósito que tiene es desafiarte, que dejes de ser un bebé espiritual que solamente quiere la leche espiritual, quiere lo fácil, quieres escuchar cosas que te agradan. Pero recuerda que en la palabra tenemos cosas muy confrontativas también. Un tecnon, un hijo que va escuchando, que va creciendo, pero muy lento. Pero Dios te dice: yo quiero que tú seas un juicio. Uno que avance, uno que empiece a marcar la diferencia, uno que la sociedad pueda ver que anda en el poder, empoderado en el Espíritu Santo, que sabe lo que dice, que sabe en quién ha creído, que sabe hacer las cosas como Dios le demanda. No dices: estoy haciendo esto porque me han mandado a hacer, pero no sé por qué lo hago. Porque a veces uno encuentra personas así. ¿Tú sabes lo que haces? ¿Tú sabes por qué has dicho amén? No, porque todos lo han dicho. No. Tú tienes que saber por qué dices amén, por qué haces tal cosa, por qué permaneces en lo que permaneces. No dejes que los días, los meses, los años pasen sobre ti. Yo te invito a que, siendo un juicio de Dios, tú marques la diferencia, marcando cada día, tu semana, tu mes, tu año. Que tú puedas decir: este día, el día no ha pasado sobre mí, yo he pasado sobre el día, porque este día algo he hecho para dar la gloria a Dios. Este día he marcado la diferencia, este día he podido bendecir a alguien. Esta semana, si no ha sido ese día, esta semana ha sucedido algo en mi vida, y con gozo pueda salir, compartir con el pastor, con tu líder, testificar. Estoy, hermanos, creyendo que tenemos que volver a esas sendas antiguas como nos hablan los profetas y volver a esos testimonios. La iglesia se ha olvidado de vivir en el Espíritu Santo, de los testimonios de que Dios sigue obrando día a día. A veces estamos viviendo vidas súper tristes, vidas que dan pena, vidas miserables, porque nos olvidamos de quién gobierna nuestra vida. Y si tú eres un juicio de Dios, tienes que permitir que Dios cada día
obre en tu vida de una manera sobrenatural. No solamente natural, sobrenatural. Y que tú te goces y que tú puedas decir: Señor, lo que pensaba que no se podía lograr, contigo es posible. Señor, cuando pensaba que no entendía nada, ahora lo entiendo, Señor, porque voy con otra expectativa. Voy, Señor, con ese deseo de obedecerte. Cuando tú empiezas a estudiar la palabra y empiezas a enriquecerte con la palabra, porque lo empiezas a entender. Por eso, amado hermano, tenemos que dejar de ser tecnion, un bebé espiritual, dejar de ser tecnon para llegar a ser juíos. Y quiero decirte que el privilegio de ser juíos de Dios, primero, es que somos parte de esa familia de Dios. Segundo, que el amor del Padre está con nosotros, no solamente como hijos, sino como un juíos, para ayudarnos en todo momento. Para cuando no podemos, cuando pensamos que nada sucede, Dios viene y te da la confirmación, como lo dio a Jesucristo, de que eres un hijo que está haciendo lo que Él te ha pedido, que está complacido de lo que tú haces. Y quiero terminar con esta ilustración que nos da Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1 encontramos que Dios comenzó a crear todas las cosas y dice, conforme iba creando, y Dios vio que todo lo que hacía era bueno. Y Dios vio que todo era bueno. Y Dios vio, y se repite como unas 9 a 11 veces, y Dios vio que todo era bueno. ¿Qué pasaba? Dios estaba trabajando, pero Él se detenía a ver que las cosas eran buenas. Por eso, hermanos, tú y yo tenemos que tener momentos de detenernos y de mirar, ¿estoy haciendo bien? Mi vida cristiana está avanzando, me estoy comprometiendo, estoy yendo a más, o mi vida ha tenido un descenso. Que imitemos, si Dios, siendo Dios, se detenía para ver y poder decir esto, y vio Dios que todo era bueno, que nosotros también tengamos ese tiempo, esa pausa, que lo encontramos en los salmos, ese Selah, esa pausa, y digamos, ¿estoy haciendo bien? ¿O tengo que modificar algo, tengo que cambiar algo para darle la gloria a mi Señor? Vamos a ponernos de pie, amada iglesia del Señor. Que Dios esté ayudándonos a todos. Que Dios nos ayude realmente a poder ser tecnion de Dios, no, juíos de Dios. Que dejemos de ser tecnion, que dejemos de ser tecnon y que seamos juíos de Dios. Esos hijos de Dios, que seamos igual a Jesucristo, igual a Jesús. Que le digamos, Señor, quiero ser como tú, parecerme a ti cada día. Y Dios nos va a ayudar. Amén. Vamos a orar. Ora creyendo que Dios puede hacer lo que para ti es imposible. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias Dios, porque cada día tú nos invitas, Señor, a dejar, Señor Padre, nuestra etapa inicial de ser tecnion, un bebé espiritual, de ser tecnon, un bebé que crece lentamente, y nos invitas a pasar a ser juíos como tú, Señor. Oh Dios, te pedimos que nos ayudes, Señor. Queremos, Señor, imitarte. Queremos seguir tus pisadas. Queremos seguir tu ejemplo. Tú eres nuestro máximo referente. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a marcar la diferencia en este mundo que tanto necesita de hijos tuyos, Señor, comprometidos, maduros, responsables, Señor. Oh Dios, yo bendigo a mis hermanos de esta congregación, Señor. Te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de manera especial. Que tú los bendigas y les ayudes, Señor, en cada situación personal que están pasando. Tú los conoces, tú sabes la necesidad de cada uno, Señor. Sé propicio, Dios. Sé propicio, Señor. Espíritu Santo, ven y ministra nuestras vidas. Sigue tocando nuestras vidas. Sigue trayendo a cada uno de nosotros lo que necesitamos, Señor. Consuelo, paz, Señor.